Hola, ¿cómo están? Espero que bien, con ganas de iniciar nuestra clase. Hemos estado trabajando ángulos, ¿verdad? Construcción de ángulos, medición de ángulos, agudos, rectos, obtusos, llanos, mayores de 180, que es lo que hemos estado viendo esta semana. Ayer estuvimos trabajando ángulos en nuestro cuaderno. Y ahora vamos a otro tema muy bonito. ¿Se recuerdan que yo les he venido recalcando que esta unidad es muy bonita, es de construir, es de medir, es muy bonita? Y vamos a buscar el tema clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Busquemos por favor el tema clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Quiero que observen estos tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Si ustedes observan en el grupo A, miren, todos los ángulos de estos triángulos tienen una característica. Vamos a ver qué característica tienen. Obsérvenlos. Ajá, ¿cuál es la característica del grupo A? La característica del grupo A, que es que todos los ángulos miden menos de 90 grados. Miren, todos miden menos de 90 grados. Este mide 85, cerca de 90, pero no mide 90 grados. Miren, todos los ángulos del grupo A, de los triángulos del grupo A, todos los ángulos miden menos de 90 grados. Ahora veamos el grupo B. ¿Qué característica observan de los ángulos de estos triángulos? Ajá, ¿qué es la característica? Muy bien, estos triángulos tienen un ángulo recto. Miren, tienen los tres triángulos, tienen un ángulo, solo uno recto. Muy bien. ¿Y el grupo C qué característica tiene? Muy bien. Tienen la característica que tienen un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Miren, los tres triángulos tienen un ángulo obtuso. Por favor, no se les olvide poner la fecha. Jueves. Ajá, ¿jueves qué es ahora? 11. Jueves 11 de marzo. No se les olvide, por favor, poner la fecha. Jueves 11 de marzo. Sigamos. La característica del grupo A es que todos los triángulos, los ángulos internos son ángulos agudos. La característica del grupo B es que todos los triángulos tienen en sus ángulos un ángulo recto. Y la característica del grupo C es que todos los triángulos tienen un ángulo obtuso en sus ángulos. Ahora, por la característica de sus ángulos, no de sus lados, de sus ángulos, estos triángulos reciben tres nombres diferentes. ¿Cuáles son? Los del grupo A, que todos los triángulos de todos los ángulos son ángulos agudos, se le llama acutángulo. ¿Cómo se le llama a estos ángulos? Acutángulo, ¿verdad? A estos triángulos, por la característica de sus ángulos, se le llama acutángulo. El grupo B, como tienen un ángulo recto, estos triángulos se les va a llamar rectángulo. ¿Cómo se les va a llamar? Rectángulo. Y el grupo C tienen un ángulo obtuso. Entonces se les va a llamar obtusángulo. No tienen que tener los tres ángulos obtusos o los tres ángulos rectos. Con uno que ya tengan recto se les va a llamar rectángulo a ese triángulo.
Con uno que tengan un ángulo obtuso se les va a llamar obtusángulo. Y si todos los ángulos son agudos, se les va a llamar acutángulo. Les voy a pedir que copien el comprende en su cuaderno. Por favor, copien el comprende en su cuaderno y a la par de cada concepto, ¿verdad? Del triángulo acutángulo, en una página de colores corten un pedacito de la página de 3 colores diferentes de páginas de colores y hacen un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Las medidas no es necesario que tengan las que están aquí, pero sí el triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados y por favor lo señala y lo pegan. El triángulo acutángulo, todos tienen que medir menos de 90 grados, lo pegan a la par, ¿verdad? De la definición aquí a la par. Y del obtusángulo igual, copian la definición y ponen a la par el triángulo, por favor, ¿verdad? Para que representar el acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Vamos a la siguiente página. ¿Cuál es el tema? Clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Pasen la página, por favor. Y aquí tenemos unos ejercicios. Clasifica los siguientes triángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Les voy a ayudar. No les debería de ayudar, ¿verdad? Sí, les voy a ayudar. Bueno, a ver. Este tiene un ángulo recto, mire. Entonces va a ser un rectángulo, ¿verdad? Este va a ser un rectángulo. Pónganle ahí. La característica que tiene es que todos, miren, todos los ángulos son ángulos agudos. Entonces va a ser acutángulo. Miren, este es un ángulo obtuso. Entonces este va a ser un obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Ahora hagan los otros tres ustedes solitos. Dibuja en tu cuaderno y pinta los siguientes triángulos con el color que se te indica. Aquí está el gatito, ¿verdad? Aquí está el gatito. De rojo los triángulos isósceles, dice. De café los triángulos escalenos. Y de amarillo los triángulos equiláteros. Este tema ya lo hemos visto. El triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales, que todas las medidas de los lados, aquí no, en este ejercicio no es de ángulos, sino que es de las medidas de los triángulos. Entonces, de amarillo, todos los que tienen las mismas medidas sus ángulos. El triángulo escaleno, ¿verdad? El escaleno, ¿cuál es el escaleno? El que tiene un lado diferente, solo uno. Y el isósceles es el que ninguno de sus lados mide igual. Isósceles, ninguno de sus lados mide igual. El escaleno solo tiene un lado diferente y dos iguales. Y el equilátero es el que todos sus lados miden iguales. Estamos hablando aquí de lados, no de ángulos como en este. Entonces, hijos, por favor, pongan la fecha también en esta y luego nos vamos para el cuaderno de ejercicio. Busquen el tema, por favor, clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Mide el ángulo A. ¿Qué tipo de ángulo es este? Este es de los que vimos en la clase anterior. Voy a prolongar entonces la línea. La prolongo, no me salió recto, no me salió casi recto, ¿verdad? Ustedes con la regla sí, la prolongo, aquí hay 180, pongo el transportador, ¿verdad? Ya del otro lado y empiezo a contar hasta llegar a esta línea y aquí pongo, ¿verdad? ¿Qué medida tiene? Ahora, observo el triángulo que tiene cada niño.
Clasifico en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Completa el enunciado para justificar tu respuesta. ¿Por qué tipo de triángulo es este? Este es acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son agudos. El siguiente, miren, ¿qué característica tiene este triángulo? Tiene un ángulo obtuso, el de 120. Entonces este es un triángulo obtusángulo. Un ángulo es obtuso. Y el último, este tiene un ángulo recto. Entonces este es un triángulo rectángulo. Entonces un ángulo es recto. Ahora clasifica los triángulos y escribe la letra que corresponde sobre la línea. El primero, miren, tiene un ángulo recto. Entonces este va a ser un ángulo rectángulo. Así que este va a ser la letra. Voy a cambiar el lápiz. Está muy grueso. ¿Verdad que sí? Vale, espérense. Está muy grueso este lápiz. Vale. Hoy sí, ¿verdad? Me quedó la manchita todavía. Vamos a borrar. No borro ya. Ya no quiero borrar. Bueno. Ahora. Entonces les decía que el A va a ser un ángulo recto. Ponemos aquí la letra A. El B, todos sus ángulos son agudos, así que va a ser un ángulo acutángulo. Ponemos el B. Y el C, como tiene un ángulo obtuso, que sería este, va a ser obtusángulo, ¿verdad? Este sería el C. Bueno, hijos, pongan la fecha, por favor. Jueves 11 de marzo. Y que el Señor les bendiga.